Hola, ¿qué tal? Vamos a iniciar con la materia Técnicas de Discurso, Oratoria y Debate, con el tema 1, elementos teórico-metodológicos de oratoria y debate. El primer subtema que vamos a ver es el de los elementos conceptuales de oratoria. Entonces, el objetivo específico de este primer tema es que identifiquemos los principales elementos conceptuales del método, de la oratoria y del debate político. En primer lugar, de la oratoria. Vamos a hablar de su definición. La oratoria es el arte de hablar con elocuencia. Es dentro de la literatura, es un género literario que se concreta en distintas formas. En un primer momento, lo clásico es, pues, obviamente, el discurso, la disertación, la conferencia, el sermón. Puede ser escrito, por supuesto. El objetivo de la oratoria es persuadir. Esto es algo que tenemos que tener muy claro. Es convencer, digamos, desde el punto de vista racional, pero también es conmover, mover las emociones. Y la oratoria, por lo tanto, pretende convencer a las personas para que actúen de cierta manera o tomen una decisión muy importante. No solamente es llenarlas de información, no solamente es divertirlas, no solamente que nos vean o que nos escuchen, se trata de mover a la acción, se trata en un momento dado de que tomen una decisión. Entonces, cuando hagamos un discurso tenemos que tener muy claro esto. Las funciones de la oratoria son persuadir, enseñar, conmover o agradar. Obviamente veremos en específico la materia de la oratoria política, pero en general estas son las funciones de la oratoria. ¿Cuál es la definición del discurso? El discurso obviamente pues es la materia más importante que vamos a ver aquí. El discurso es el elemento fundamental de la oratoria. Es una narración oral, a eso nos vamos a dedicar, una narración oral premeditada, es decir, preparada previamente, y que se expresa en actos solemnes y masivos. Aquí nos habla, ya vamos viendo que pues la oratoria tiene mucho que ver con la política, generalmente políticos. Obviamente hay oratoria para otros aspectos, académica, desde el punto de vista científico, también pues se utiliza en otros aspectos. Pero puede ser sobre un tema, sobre un pensamiento, sobre una visión, sobre una conclusión, y la idea es emocionar, la idea es informar o en un momento dado persuadir al público que asiste. Ojo con esto, no estamos hablando solamente de lo racional o de la información o de lo lógico, estamos hablando de emocionar. Cuando hablamos de retórica, estamos hablando del arte del bien decir. La retórica es el arte de la oratoria. Entonces, es la habilidad técnica para expresarse de la forma adecuada. Ojo con esto, no estudia únicamente la efectividad de la comunicación, también se va a encargar de los aspectos estéticos, se encarga de la belleza, también del discurso. Entonces, ojo con eso, no es información, no solo es lógica, no solo son conocimientos, también tiene que ver con belleza. Y esto quiere decir que, pues, la retórica no solamente busca comunicar, busca emocionar, busca generar emociones, porque solo así podemos mover a la acción. ¿Cuáles son las clases de discursos según la teoría retórica? Y esto viene, pues, desde Aristóteles. Tenemos un discurso que es el forense judicial, su auditorio son los jueces, habla de actos del pasado y se encarga, pues, de ver si un acto fue justo o injusto, según la ley. Y su medio es acusar o defender. O sea, imagínense las películas, ¿no? Las típicas películas de abogados, pues, norteamericanas, ¿no? En donde está el abogado o está el fiscal y están hablando para acusar o defender. Está el discurso deliberativo. Este es el discurso propiamente político, en donde quien habla se dirige a los miembros de una asamblea, un parlamento, por ejemplo, está hablando sobre el futuro. ¿Qué hay que hacer a futuro sobre un problema público? Esta es la oratoria política. La oratoria política se trata de resolver problemas. No se habla de lo que sea, se habla de problemas que nos competen a todos. Y se habla de qué es conveniente y qué no. ¿Qué decisión vamos a tomar para el futuro que a todos nos interesa? ¿Y cuál es su medio? ¿Aconseja o desaconseja? Le está diciendo a la Asamblea, le está diciendo al Parlamento, le está diciendo a la Cámara de Diputados, a ver, vamos a tomar esta decisión porque es conveniente o no vamos a tomar esta decisión, votamos a favor o en contra. Y hay otro discurso que es el epidíctico o demostrativo. Este va hacia un público, espectadores, habla del presente y habla de lo bello o lo vergonzoso. Este discurso elogia o censura. Este también lo vemos en la política, porque es cuando vemos, pues, por ejemplo, una candidata, un candidato que habla sobre cierta política o habla sobre cierta candidata y entonces está diciendo
esto no estuvo bien hecho, o esta persona, bueno, pues cometió X o Y errores, ¿no? Cuando ya, pues, habla de adjetivos, elogia o censura. ¿Cuáles son las partes de un discurso? Esto es lo clásico. Tenemos que ver siempre, pues, los aspectos clásicos del discurso y ya luego veremos lo moderno. Tenemos aquí las dos perspectivas, desde el griego y el latín, pero lo que yo me voy a enfocar aquí es que lo veamos en español. Entonces, siempre nuestro discurso tiene un exordio, es decir, una introducción. Luego vamos a tener una narración, una exposición de los hechos. A ver, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Siempre en la política tenemos que tener claro cuál es el problema. Si no tengo claro cuál es el problema, de ninguna manera puedo yo ganar una contienda o ganar una discusión o obtener la atención de mi auditorio. Confirmo, aquí viene la parte lógica. Aquí es en donde yo voy a establecer cuáles son las razones por las que yo voy a establecer una posible solución, cuáles son los hechos lógicos, cuáles son los antecedentes, cuáles son las causas. Vamos a ver en la argumentación este aspecto. Vamos a hablar de una refutación. Es posible, aquí acuérdense que estamos hablando desde el punto de vista clásico, que podamos decir, bueno, algunos piensan distinto. Y luego viene un epílogo, se llama peroración, es decir, cuando ya hacemos este llamado final fuerte, emotivo, para que se tome esa decisión. Estas son las partes del discurso clásico. ¿Cuáles son las partes del discurso moderno? Hoy en día, independientemente del largo del discurso, se recomienda siempre la brevedad. El público va a agradecer siempre que los discursos sean breves. El agradecimiento se agradece a quien me presenta, a los miembros del PRESIM. Agradezco la presentación, saludo a quienes son integrantes del presidio, siempre empezando por la persona de mayor rango, siempre empezando por su título, maestro, doctor, licenciado, diputado, diputada, gobernador, gobernadora. Le voy a decir por su nombre completo, incluyendo sus dos apellidos. Si el presidio es muy largo, puedo en un momento dado decir integrantes del presidio. Saludo siempre al auditorio, señoras y señores, amigas y amigos todos. Luego voy con una frase de impacto. Nunca digo buenos días, nunca digo buenas tardes, nunca. Tengo que llegar a una frase de impacto, una pregunta. Puedo hacer una cita, un refrán. Muy importante, citando a la persona. Si estoy tomando una cita de alguien más, tengo que decir quién la dijo y la tengo que decir completa. O si no, puedo parafrasear. Voy a dar una introducción en la que voy a decir cuál es el estado de la situación. Aquí ha estado sucediendo esto, antes las cosas eran así, hoy en día estamos así. Este es el problema al que me voy a referir. Planteo mi problema, el problema es este, por lo tanto, mi solución, la propuesta que hago es la siguiente, hago una argumentación, puedo incluso en un momento dado, si estoy, por ejemplo, en un debate, pues puedo, en este caso, decir por qué no voy con otra solución. También tendrá que ver con el planteamiento estratégico, por ejemplo, en una campaña. Tengo que dar un ejemplo. Yo tengo que hacer que mi candidato o mi candidato, si tú vas a hacer ese discurso, que las personas se imaginen, tiene que generar una imagen mental. ¿Cómo va a operar esa propuesta que estás haciendo? Una conclusión y una llamada a la acción. Un discurso sin llamada a la acción es un discurso que se queda incompleto. Y una frase final sin decir gracias. Esas son las partes del discurso moderno. Esta es la introducción, primer subtema de este primer tema. Muchísimas gracias.